todos ustedes tengan esta mañana. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén. Buenos días, good morning, guys. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Otro domingo, otra transmisión en vivo. No sé, mi corazón está pesado el día de hoy por las circunstancias que están pasando allá afuera, todas las persecuciones que están ocurriendo, y estamos viendo unos días bien importantes de nuestra vida, especialmente en el cristianismo, y está escrito, ¿no?, que iba a suceder las cosas así, pero sea como sea, de todas maneras el Señor es más grande que todas las circunstancias que vivimos, y a Él le debemos a su favor, su amor, su misericordia, su perdón, y por Él es que estamos sostenidos el día de hoy. Amén. Estaba siendo recordado una escritura de Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Obviamente, entendiblemente, que en este libro profético de Isaías hay mucho en su contexto, mucho que aprender al respecto de esta escritura que leí, pero yo creo que cabe mencionar en este momento lo que estamos viviendo, que hay hombres que creen que lo que están haciendo a nosotros, están haciendo a la fe cristiana, por decirlo así, están atacándonos. No es ningún ataque, simplemente son persecuciones, es algo que ya estaba escrito y no estamos con temor tampoco. Simplemente queremos en cierta forma justicia por lo que está pasando alrededor, con las iglesias que le están cerrando, que salubridad, el departamento de salubridad viene y quiere cerrar, quiere multar, en fin, un sinnúmero de cosas, pero la palabra lo está diciendo aquí bien claro: hay de aquellos que a lo bueno le llaman, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y estamos viviendo en un mundo de pies a cabeza. Pero, sin embargo, Dios está en control de nuestra situación, y esta mañana vamos a recordar que el triunfo lo tenemos en Él. Todo lo podemos en Él, que nos fortalece, como lo dijo Pablo cuando estaba en unas circunstancias de persecución. Ahí desde el libro de los Filipenses estaba escribiendo su escritura. Estaba pasando a lo mejor algo más peor que nosotros estamos pasando el día de hoy. Pero sin embargo, Dios está en control hoy y siempre. Así que les quiero invitar esta mañana que en el silencio de su corazón, la meditación de su corazón, que oremos por estas iglesias que están siendo perseguidas ahorita, que quieren cerrarlas, que quieren prohibir que los servicios se lleven a cabo los domingos. Sigan orando por ellos y por estos pastores valientes que se están parando en la brecha y están diciendo: no, vamos a hacerle caso al Señor, no al hombre. Le guste o no le guste al hombre, le vamos a hacer caso al hombre. Y hoy día nos paramos juntos con estos hombres de Dios a proclamar la buena nueva, a proclamar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, y vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios nos lo permita. Amén. ¿Por qué no me acompañan en oración? Hacemos un par de alabanzas y entramos a Juan capítulo 1. Al versículo 15 al 18, vamos a hacer como una segunda parte. La semana pasada desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero hoy vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada, y obviamente ya sabemos que estamos en el Evangelio de Juan. Hemos estado hablando acerca de Juan el Bautista, del testimonio de Juan el Bautista. Hemos hablado que vino a proclamar y a preparar el camino para el Señor, como el verbo de Dios, el verbo siendo la palabra, el verbo siendo Jesús, el verbo siendo Dios mismo en la persona de Jesucristo. Amén. So vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana, Padre, venimos a tu casa, Señor, a cantarte cánticos, Señor, de amor, Señor, porque te adoramos, te alabamos, Señor, y a pedir tu sabiduría, Señor, a pedir que nos guíes, Padre, en lo que estamos haciendo, no nada más en la iglesia, en el ministerio, pero en nuestras vidas personales, Señor. Y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Nos ponemos ahora a tus órdenes, Padre, y haz como tú quieras con nosotros, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor, para siempre es buena. En el nombre de Jesús. Amén.
es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Vamos a cantárselo otra vez. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Una vez más, manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Tus promesas son verdad. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Grande es tu amor y gracia, grande es tu amor y gracia. Nunca cambias, nunca fallas, Dios. Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? Manos santas levantamos hoy, alabando al Salvador. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? ¿Quién fue?
vendrán. Gracias, amado Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque dentro de tu corazón, Señor, lo único que deseas para nosotros es lo mejor, Señor. Te adoramos, Padre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, amado, porque tu belleza nunca se acaba, nunca se agota, Señor. Tu bondad, Señor, es tan grande, Señor, como los cielos son altos, Señor. Nunca se
se acaba, Señor, y nunca mides tú, Señor, las cosas para tus hijos, Padre. Te agradecemos en este día, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te pedimos que nos cambies, Señor, de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bendice al Señor. Can I please have a towel, guys? Thank you. Nos vamos a regresar al Evangelio de Juan. Thank you, mijo. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a levantar en capítulo 15. La semana pasada obviamente empezamos esos 3 versículos, pero no pudimos terminar por cuestión del tiempo. Pero para hacer un recap de volada, un repaso de lo que hicimos la semana pasada, nos quedamos en el versículo 14 y dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que vimos la semana pasada y explicamos acerca de lo que es el verbo que fue hecho carne, esa persona de Jesucristo que vino y habitó entre nosotros. Y hoy vamos a levantar en Juan, a capítulo 1, versículo 15, y dice la escritura así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, estamos hablando de Juan el Bautista, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan aquí dice que Él era primero que Él. Juan era más o menos 6 meses mayor que Jesús. Ahí lo vemos en Lucas 1, 24 y 26. Y también comenzó su ministerio antes que Jesús. En Lucas 3, versículo 1 al 20. Sin embargo, la preexistencia de Jesús predominó su ministerio de Juan el Bautista, y el testimonio de Juan el Bautista, su primo carnal, estaba arraigado, estaba pegado a su comprensión de la preexistencia de Jesús, de su Salvador mismo. Él sabía que Jesús era antes de él en todos los sentidos. Juan tenía bien presente eso. Entonces Juan no iba a violar ese ministerio de Jesús y decir, bueno, yo soy aquel que están aclamados. ¿Se acuerdan cuando llegaron los religiosos y le preguntaron a Juan, ¿acaso eres tú Elías? ¿Acaso eres tú el Cordero? ¿Eres tú el Cristo? Dijo, oh, no soy ninguno de ellos, simplemente soy una voz que clama en el desierto y vengo aquí, he venido a preparar el camino del Señor. Y qué bendición que haya obedecido ese hombre y que haya preparado el camino de nosotros. El camino refiriéndose al corazón de los hombres, porque Él vino a bautizar para el perdón de los pecados. Pero ahí viene uno delante de mí que dice que los va a bautizar no solamente con agua, pero con fuego. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando primeramente Dios podamos llegar a ese versículo en un par de semanas ahora. Entonces, en versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia en Cristo Jesús. Dice gracia sobre gracia. Entonces, la gracia de Dios para su pueblo es continua, no para, continuamente y nunca se agota. Y la gracia de Dios no conoce límite de interrupción. O sea que por eso es que tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, y muchas veces los cristianos abusamos del amor de Dios, de la gracia de Dios, y decimos, bueno, es como que tenemos una licencia para pecar, pero no debería de ser así. Sí, la Escritura dice que donde abunda el pecado, más abunda la gracia, pero eso nos debería de ayudarnos a caminar más rectos en las cosas de Dios, más santos en las cosas de Dios. La palabra traducida como gracia aquí en el Nuevo Testamento es la palabra griega charis o charis, que significa favor, bendición o bondad. Yo creo que es la bendición de Dios, el favor de Dios y la bondad de Dios juntamente, que todos podemos
extender la gracia a los demás. Esa gracia que recibimos, ese amor que recibimos, la bendición, favor y bondad de Dios, podemos traspasar a los demás. Pero aquí cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios y adquiere un significado un poco más poderoso. Porque la gracia es que Dios nos escoge a nosotros para bendecirnos en el lugar de maldecirnos. Porque todos sabemos que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Sin embargo, la gracia de Dios se extiende para salvarnos, para alcanzarnos, restaurarnos, salvarnos, purificarnos, lavarnos y ultimadamente enviarnos. No nos quiere dejar el Señor salvos de que ya te perdoné tu pecado, ahora quiero restaurar tu vida, y no nada más quiero restaurar tu vida, pero quiero prepararte para enviarte. A pesar de lo que nuestro pecado merece, esta es su bondad para nosotros los indignos, los impíos, los pecadores, es sobreabundante. Por eso es que Pablo escribe a los Efesios en 2:8, que es una escritura muy conocida por nosotros cristianos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esa gracia, ese favor inmerecible que tú y yo tenemos desde nuestro nacimiento, que somos separados y destituidos de la gloria de Dios, esa gracia que vino a manifestarse en nosotros, lo que está hablando Juan, gracia sobre gracia, es esa persona del verbo. O sea que cuando Jesús vino trajo todo el paquete completo. Cuando Jesús vino, trajo el amor de Dios, el merito amor de Dios, el corazón de Dios, lo bajó desde el cielo, desde el trono del cielo, y lo dio a todos nosotros. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar a una relación con Dios es por causa de su gracia, de esta gracia inagotable que comenzó en nosotros el día que nos alcanzó. Y yo creo que esta gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató al primer animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, y les construyó ¿qué? Un outfit, un JCPenney. Desde ese entonces empezó el JCPenney y les hizo un outfit adecuado para ellos, porque sabíamos que Adán y Eva se querían tapar su propio pecado, ¿verdad? Y querían ellos vestirse a su manera. Dijo Dios, no, el pecado lo voy a cubrir yo, el pecado no lo puedes cubrir tú. Y es lo que hace la relación, es lo que hace el hombre el día de hoy. Tratan de cubrir su pecado de mil formas, de mil maneras, haciendo buenas obras, haciendo mandas. Yo me recuerdo cuando vivía en la tradición, la religión tradicional. Mis padres íbamos a una iglesia grande que está en el centro de la Ciudad de México, y mi pobre madre iba de rodillas en el piso hasta llegar a esta iglesia, y mi hermana y yo íbamos totalmente abochornados, dirían otros hermanos de otros países. Íbamos con pena, porque mi mamá iba llorando, iba sangrada en las rodillas, y mi hermana y yo ya queríamos llegar al final, porque cómo es posible que vas a pagar por tus obras y por tus mandas y todo. Pero en fin, eso es lo que estaba haciendo Adán y Eva en cierta forma, querer tapar su pecado, querer pagar por su propio pecado. Dijo Dios no, ahí en Génesis 3:21 dijo no. Él podría haber matado a los primeros seres humanos. Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? I'm done with you guys. Termino con ustedes el día de hoy por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino que ellos estuvieran bien con Dios. Él lo estableció. Dios proveyó ese camino para ti, para mí, en la persona de Jesucristo. Y he aquí que tenemos Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo que dice Jesucristo. Proveyó eso. Entonces, este patrón o este pattern que vemos aquí de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para la expiación, para el pago de pecados de todos los hombres. Ustedes recuerdan que tenían que traer un sacrificio. Ese sacrificio tenía que estar en buen estado, lo presentaban al sacerdote, y el sacerdote lo ofrecía como aroma a Dios por el perdón de los pecados. Pero no fue la sangre de los sacrificios que limpió los pecadores, aunque era el proceso que estaba en el Antiguo Testamento, sino que fue la gracia, esa gracia que está hablando Juan, gracia sobre gracia, fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Así como la sangre de Jesucristo viene a limpiarnos y confiamos en Cristo, confiamos en su sangre, confiamos en el trabajo que Él hizo en la cruz,
y es lo que nos limpia el pecado. En Hebreos 10:4 vemos eso y también lo vemos en Génesis 15:6. Entonces, esa es la gracia sobre gracia. Versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto describe y demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y traída por Jesucristo mismo, como Dios el Verbo. El Verbo, Jesucristo, Él trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. Entonces, el contraste aquí, y no hay que cometer un error ni tampoco hay que sacarlo fuera de contexto, pero el contraste aquí de la ley, de la gracia y de la verdad, no es, escúchame bien, no es de que la ley es mala y Jesús es bueno, sino que los dos, la ley y la venida de Jesús, fueron dados marcando tiempos diferentes para alcanzar a la humanidad. En el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, mediante la profecía de Dios, se complació traer a su Hijo a morir por nuestros pecados en el tiempo de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amén por eso? Amén. Cuando éramos pecadores, o sea que Dios nos esperó, que también nos demuestra cómo la gracia trabaja, no es por obras que nosotros hagamos, sino que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, aquí Jesús marca la final y la definitiva revelación de la gracia de Dios, la consumación, lo que estaba oculto ahora está abierto, lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento ahora está abierto en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Insisto, Jesús la final y definitiva revelación de la gracia y verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es superior. Jesús es con Él, por Él y en Él, dice el libro de Colosenses, existe todo lo demás y por Él todo fue hecho y sin Él nada de lo que es hecho existiera. Entonces, Jesucristo es el mensaje central de la palabra de Dios. Jesucristo es el mensaje central desde la fundación de la vida y Jesucristo será el mensaje central en el final de la vida, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis. Jesús era superior en muchas formas, era superior que Abraham. Ustedes se acuerdan en la bronca que traían con los religiosos ahí en Juan 8:53, y le andaban preguntando a Jesús, pues, ¿quién te haces tú pasar que eres Dios? ¿Por qué dices eso? Y en Juan 8:53 le dijeron, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? El cual murió, los profetas murieron. ¿Quién te haces de ti mismo? Porque Jesús les había dicho antes de que Abraham fuera, yo soy. Todo esto Abraham quiso ver el día y vio ese día. Entonces ellos obviamente quisieron discutir con él y dijeron, pues ¿acaso eres tú mayor que Abraham? Claro que es mayor que Abraham. Jesús también es superior a Jacobo. Ahí en Juan 4:12, cuando a Jesús tuvo esa conversación con la samaritana y le reveló su vida personal, ustedes recuerdan la historia, una samaritana, un judío que no tenía absolutamente nada que pueden estar juntos. Sin embargo, se entabló esa conversación y le dijo que en esa montaña adoraban sus padres a los dioses. Y más adelante en versículo 12 le preguntaron, ¿acaso es tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque Jacob había construido ¿cómo se dice? Un pozo de agua, ¿verdad? Habían construido, entonces le habían dicho, Jacobo, nuestro padre, para sus hijos y para los animales construyó este pozo y tú no estabas aquí. Y dice que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Entonces en muchas formas Jesús era mayor que Jacob o Jacobo. Jesús era también superior a Moisés. Cuando lo atacaban constantemente, Jesús les dijo en Juan 5:46-47, dijo, porque si creyeses a Moisés, acuérdense que todos los religiosos creían en el Torá, creían en los primeros 5 libros de la Biblia, creían en la ley de Moisés, creían en lo que Dios había dado
como mandato para su pueblo. Y ellos creían firmemente que Moisés era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, y era un siervo de Dios, y era un mediador entre Dios y el hombre de sus tiempos de ellos. Y Jesús les dijo, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí, hablando de Moisés, porque de mí escribió Moisés, versículo 47 de Juan 5:47. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces Jesús ya estaba desde esos tiempos. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Jesús, el Verbo, es la declaración perfecta del Dios invisible. Así que cuando queremos conocer quién es exactamente Dios, leemos la palabra de Dios. Cuando queremos conocer la actitud, queremos conocer el corazón de Dios, la personalidad de Dios mismo, vemos a Jesús, leemos a Jesús, aprendemos de Jesús y vemos cómo realmente es Jesús. Eso lo vimos la semana pasada cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y es suficiente. Y Jesús le dijo, has estado conmigo y no lo entiendes. Si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre y el Hijo, acuérdense que pertenecen a la misma familia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible al hombre, el Verbo encarnado, aquel que vino a los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús. Entonces, no tendríamos que preguntarnos acerca de la naturaleza, de la personalidad de Dios. Sí, como cristianos nos damos a la tarea de estudiar las Escrituras, de ser unos miembros activas en la palabra de Dios, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra de Dios, no oidores, engañándose a sí mismos, porque hay mucho cristiano que dice, yo soy cristiano, pero cuando les preguntas acerca de la palabra de Dios, cuando les preguntas a qué iglesia van, oh, yo voy más cuando puedo. No, yo tengo mi propia iglesia en mi carro, yo soy mi propia gente, yo tengo mi propio Dios. Yo no sé qué cristianismo están hablando, ni de qué Dios están hablando, porque el Dios que yo les sirvo, el Dios de la Biblia, nos habla en varios pasajes de la Escritura, Hebreos 10:24, Colosenses 3:16, Efesios 5:19, nos habla, Salmo 133, nos habla de que el compañerismo, la congregación es bien importante. Pero hay cristianos que realmente dicen, pues no voy los domingos porque el partido de fútbol está más emocionante que ir a la iglesia, o el básquetbol, o eso, los compadres van a venir a la casa en la mañana y no les puedo decir que no. No puedo comprometer mi vida y decirles, hoy no tengo tiempo hoy porque tengo que ir a la iglesia. Wow, se van a espantar de mí, ¿qué van a decir de mí? Pero bueno, entonces, ese mismo Jesucristo ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible. Y deberíamos de conocer ese Dios perfectamente. Por eso es lo bonito del cristianismo, es lo bonito de nuestra fe cristiana, que mediante Jesús podemos tener una relación personal con Dios y podemos conocerle. Es como tu esposo, como tu esposa, como tus hijos, porque convives con ellos a diario. Tú conoces cómo son, conoces qué les duele, conoces qué les gusta, conoces qué no les gusta. Incluso cuando termina la iglesia, ¿no? Ya a esos tiempos ya sabes qué es lo que quieres comer. Entonces lo conoces perfectamente y no tenemos que preguntarnos acerca de la personalidad de Dios si realmente lo conocemos. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha dado a conocer con sus enseñanzas, Jesús lo ha dado a conocer con su vida propia. Entonces, la visión de Dios a la que aquí se refiere no solo es la visión física. La Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios excepto Jesús. Hay unas religiones que, bueno, no les voy a nombrar el nombre de religión, pero hay unas religiones que te dicen, pero es que Moisés habló con Dios cara a cara, pero es que Moisés vino, Dios se le apareció a fulanito de tal, el fundador de tal religión, se le apareció, ¿dónde fue? Creo que fue en New York, ¿no? Se le apareció, lo vio vívidamente, lo vio físicamente, y no nada más eso, pero también le dio otro testamento, le dio otros sellos que le dio a traducir, y también le dijo que no se juntara con otras iglesias, porque todas las iglesias eran corruptas. Pero lo vio cara a cara a Dios. La palabra dice Dios que nadie ha visto
a Dios. En Éxodo 33:20, cuando Moisés lloraba e imploraba, le decía, Señor, déjame ver tu rostro, Señor, por favor, quiero verte. En Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro. Moi, yo creo que le decía Moi a su baby, Moi, no vas a poder mirarme. ¿Por qué, papá? Porque no me verá hombre y vivirá. A menos que quieras ya checar la tarjeta de salida, voy a dejar verte. Entonces, esos textos parecen contradecir otras escrituras que describen a varias personas viendo a Dios. Por ejemplo, a Moisés regresamos a lo mismo. La Biblia dice en Éxodo 33, 19 a 23, que Moisés estaba hablando ¿con quién? Con Dios cara a cara. ¿Cómo es que Moisés pudo hablar con Dios cara a cara si nadie puede ver el rostro de Dios y vivir? Entonces, cuando leemos la escritura y vemos esta frase cara a cara, es una figura literaria indicando que ellos tenían una estrecha comunión. Una estrecha comunión. Dios y Moisés hablaban entre ellos como si fueran realmente unos seres humanos, como si Dios fuera un ser humano y Moisés pudiera tener esa conversación con él privada. Pero ese era el tipo de relación que ellos tenían, que pueden decir, podemos hablar cara a cara. Es como cuando una persona muy importante en tu vida, en mi caso tengo la bendición de mi patrón en el trabajo, que puedo hablar con el dueño de la compañía cara a cara y puedo tener una relación. Pero puedo decir eso en una forma figurada de decir, tengo tanta confianza con él que puedo entrar a su oficina y él puede entrar a mi oficina. Tenemos esa relación, hablamos cara a cara, y es lo que se refiere a la escritura cuando dice que Jesús habló con Dios cara a cara. En Génesis 32:30, Jacob vio a Dios aparecer como un ángel. ¿Se acuerdan cuando Jacob llegó al, ¿cómo se llama? A la lucha libre? Y le dijo, no me voy, hasta que no me bendigas, no te voy a dejar ir. Y dice la escritura que Jacobo vio a Dios aparecer como un ángel. Pero él realmente no vio a Dios. Fue un ángel que apareció lo pudo ver como un Dios. Los padres de Sansón estaban aterrorizados cuando se dieron cuenta de que habían visto a Dios, ahí en Jueces capítulo 13, 22. Pero ellos solo le vieron aparecer como un ángel. Jesús era Dios encarnado, es lo que nos dice Juan 1 y Juan 1:14. Así que cuando la gente lo veía, todas estas gentes, grandes hombres de Dios, ellos veían a Dios. Cuando veían a Jesús, veían a Dios mismo. Y al mismo tiempo, nadie jamás ha visto a Dios revelado en toda su gloria. En nuestra caída condición o condición caída, es imposible que Dios se revele a nosotros, porque entonces de otra manera seríamos totalmente consumidos, estuviéramos destruidos completamente. Y por esta razón, Dios mismo se oculta y aparece en formas en las cuales podemos verlo. ¿En cuáles formas creen que Dios puede ver la gente puede ver a Dios? ¿Cuáles formas? ¿En qué formas la gente puede ver a Dios? Una forma bien rápida y sencilla, inmediata. La gente puede ver a Dios en ti. La gente puede ver a Dios en mí. ¿Cómo? ¿Porque somos bellos? Bueno, algunos somos bellos, algunos no. ¿Cómo la gente puede ver a Dios? Por cómo nos comportamos, cómo presentamos, qué tipo de embajadores somos de Jesucristo, qué tipo de seguidores, de discípulos de Jesucristo somos. Es que la gente puede ver la mano de Dios en sus vidas cuando dicen, esto es de Dios. Porque ese hombre o esa mujer era de tal manera hace años y ahora no sé qué le pasó, pero yo sé que hay algo diferente en esa persona. El testimonio de una persona cambia el ambiente donde estamos. Y el testimonio de una persona puede hacer que la gente mire la mano de Dios, aunque el más incrédulo pueda blasfemar ante las cosas de Dios y dice Dios no existe. Pero cuando pasa una crisis, cuando hay una emergencia, cuando hay un problema y nosotros estamos dispuestos a ayudar, a extender la mano a aquel que lo necesita, pueden ver la mano de Dios, pueden ver a Dios mismo y pueden llegar a creer que Dios realmente existe. Sin embargo, esto es diferente de Dios en todo su
despliegue de su gloria y su santidad. Eso ya lo sabemos, no podemos ver a Dios. Así que cuando leemos de otras religiones que vienen y dicen, tuvimos una revelación de Dios, anoche lo vi. Hace muchos años, no voy a decir el nombre ni el canal de televisión para no meterme en broncas, ya que estoy aquí en televisión también. Hace muchos años vi un hombre que dijo, estuvo conmigo Jesús en mi cuarto anoche y platiqué con él. Y me dijo que les dijera eso. Bueno, en cierta forma lo creo, porque cuando tú vas al aposento alto, cuando tú vas a tu closet, cuando vas al silencio de tu corazón y tú tienes tu palabra y lees y oras, Dios puede revelarse a ti en la persona de Jesús. Jesús te habla, Jesús me habla a mí, pero él estaba hablando físicamente, hasta lo describió como que estaba sentado con él en su cama. Y dijo, me habló y lo vi, y había otro predicador atrás de él y le dijo, ¿verdad que sí? Tengo testigo. Y le llamó enfrente y le dijo, ven, no me dejes hablar a lo loco aquí. Testifica de lo que estoy diciendo, es verdad. ¿Acaso no estaba Jesús con nosotros anoche? Y le dijo que sí, pero bueno, eso ya fue extra crédito para ahorita. Entonces la gente ha visto visiones de Dios, imágenes de Dios y apariencias de Dios, pero nadie ha visto a Dios en toda su plenitud. Nadie ha visto a Dios en toda su plenitud. Es imposible. ¿Qué es la escritura primera de Timoteo 6, creo que es? A donde dice que nadie le ha visto a Dios, que Dios vive en luz inaprochable y nadie puede ver a Dios. Versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiternio. Amén. Entonces, toda la Biblia nos afirma que Dios es imposible que lo podamos ver, que lo podamos tocar, porque si eso pasara nos va a consumir. La misma imagen de Dios, la misma gloria de Dios, la Shekinah gloria de Dios puede consumir a cualquier hombre. Entonces, si regresamos al Evangelio de Juan, primer capítulo, dice en versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Aquí Juan está aclarando una vez más, yo no soy esa persona que ustedes están buscando, ni por la cual ustedes vinieron. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy, ¿qué? La voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, los religiosos otra vez, a querer atacar otra vez más. Versículo 25, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué? Pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. De esto vamos a hablar la próxima semana, acerca de lo que Juan estaba hablando aquí. Yo no soy Elías, ni soy el profeta, yo soy ese hombre que bautizo con agua, mas en medio de vosotros uno más viene que no conocéis. Este que viene después de mí es el que es antes de mí, el cual yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Entonces, vamos a hablar un poquito más al respecto de eso, que habla de humildad, nos habla de obediencia, nos habla
diferentes dimensiones de género, a donde respeta Juan el Bautista su ministerio y está dando el respeto al ministerio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahí vamos a dejarle esta semana. La próxima semana lo levantamos ahí otra vez en este contexto. Yo sé que todos tenemos deseo de conocer al Señor, crecer en el Señor y ser usados de parte de Dios. Así que esta semana les voy a animar a que por favor oremos como iglesia por todos estos pastores que están siendo valientes, están abriendo sus iglesias, están invitando a su gente a que regresemos otra vez a la congregación. Manténgalo en oración, por favor. El jueves que viene, primeramente Dios, nos volvemos a juntar otra vez a las 7 de la noche en oración y un devocional entre hermanos. Y vamos a seguir orando por estos pastores, por esta gente de Dios que están firmes en las cosas de Dios. Y yo les exhorto fielmente y con todo mi corazón como siervo de Dios, que estemos en nuestra oración juntos, estemos unidos, siempre unánimes, en un mismo corazón, un mismo espíritu, sintiendo la misma cosa se nos pidió en la Escritura. Si estás tú viendo esta transmisión en vivo ahorita y no conoces al Señor como tu Señor, como Jesús, como tu Salvador, simplemente haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, yo acepto que soy pecador. Yo, Señor, reconozco que la gracia tuya es suficiente para pagar por mi pecado en la persona de Jesús. Hoy, Señor, quiero darte mi vida entera. Quiero confesar todo mi pecado y te pido, Señor, que me perdones todo mi pecado. Hoy decido alejarme de este pecado, de la práctica de este pecado y entregar mi vida entera a ti, Señor. Creo, Señor, que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. También creo, Señor, que fue sepultado, Señor. Pero también creo que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y eso me da vida eterna cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Ven a mi corazón, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido que me ayudes, que me des la habilidad de seguir adelante contigo, de ser tu discípulo y de crecer en ti. Señor, te pido que me traigas a la iglesia para seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, si recibiste al Señor, si lo aceptaste y lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida, felicidades. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos en la presencia de cada pecador que se arrepiente y viene a la presencia de Dios en una relación. La palabra nos dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Y si tú aceptas a Cristo Jesús, es la única manera, la única forma, es la única esperanza. Y aún en la pandemia que estamos viviendo, en la oscuridad de este mundo que estamos viviendo, Jesús es la única esperanza que tiene este mundo. Y la esperanza la tenemos nosotros. El mensaje de la salvación la tenemos nosotros. Y como diría Pablo, ay de mí si no llevo la buena nueva a este mundo. Así que si venís a Cristo, te felicito con todo mi corazón. Todos mis hermanos que están aquí, te lo apuesto que estamos contentos porque venís a esa relación con Dios en Jesucristo. Mándanos un mensaje, por favor, en Facebook o YouTube, a donde te sientas más cómodo, y haznos saber que recibiste a Jesús para ayudarte en tus primeros pasos como cristiano. Si vives en la ciudad de La Mirada, aquí estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Vamos a seguir reuniéndonos aquí, así que por favor ven a visitarnos para que podamos crecer juntos en las cosas de Dios. Amados, ustedes que tengan un día súper bendecido, que tengan una semana súper bendecida, que esta semana Dios siga cumpliendo sus promesas en sus vidas, que sigamos confiando en el Señor lo que Él está haciendo en nuestras vidas y que mantengamos nuestro corazón abierto para todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nosotros y por medio de nosotros, porque el Señor nos quiere usar. Amén. Vamos, acompáñame en una última oración para despedirnos y nos vemos la próxima semana. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el verbo que has mandado por nosotros, ese logos que has mandado, que has creado y que lo has hecho carne, se encarnó ese verbo en un cuerpo humano y vino por nosotros en la persona de Jesucristo a buscarnos y a salvarnos, todos aquellos que estábamos perdidos antes de venir a una relación contigo en Jesús.
Padre, te doy gracias por esta iglesia, Señor. Te pido que bendigas a todo miembro de esta iglesia, Señor, donde quiera que estén. Bendíceles, Señor. Ve delante de ellos, Padre, para ellos, Señor, para todos, Señor. Señor, financieramente, Señor, bendíceles en todo. Saludablemente, Señor, manténlos saludables todo el tiempo y espiritualmente también. Padre, te pido que les bendigas, que bendigas a todos los que estamos aquí esta mañana, Señor, y que sigas abriendo puertas para nosotros, Señor, para avanzar el Evangelio, para avanzar tu reino, Señor, para engrandecer, ensanchar, Señor, tu obra, tu ministerio, Señor. Y todo esto lo queremos hacer para darte gloria a ti, Señor. Eres tú el único que es digno de toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Y es a ti que te debemos todo, Padre. Debemos nuestra vida entera a ti, Señor. Te amamos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a los pastores de esta iglesia también, Señor. Padre, oramos por las ofrendas, por los diezmos, Señor. Te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor. Que multipliques, Señor. Porque tú eres fiel y tú no te quedas con nada, Señor. Bendice a todo el dador alegre, Señor. Y que estos diezmos y estas donaciones, Señor, sirvan para el avanzamiento de tu evangelio, Señor. Te amamos, Señor. Te decimos que te adoramos, te amamos, Señor. Estamos aquí para servirte, Señor. Te pedimos que nos uses esta semana. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. No, perdón. Ya la regué, ¿verdad? El próximo jueves. Dios les bendiga. Bye.